Muy buenos días, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos nueva vez entrando en sus hogares a través del televisor para dar inicio a nuestro programa. Como de costumbre, estamos acompañados del profesor Julián Álvarez y el profesor Daniel Vargas. Julián, buenos días, ¿cómo está todo? Bien, buenos días. Cada domingo es un gusto estar con nuestra teleaudiencia, compartiendo las ideas que tenemos para ustedes y también este programa de hoy en día. Y cada programa es una contribución a la claridad de ideas de los que nos escuchan, pero también a la sociedad dominicana y más allá, a todo el público que tiene la oportunidad de escucharnos. Y esas ideas claras es también con la intención de tener palabras de sabiduría y acciones que se correspondan con nuestras ideas, nuestras palabras y la coherencia de nuestras acciones. Así es que esperamos compartir el programa de hoy. Será un programa muy nutrido de una época histórica de la filosofía. Buenos días, Daniel. Saludos, mis queridos compañeros, Julián y Juan, y toda nuestra televidencia, todos los que nos siguen a través de los medios, ¿verdad?, de las redes sociales y de los canales. Juan, ¿cuáles son los canales realmente por lo que estamos transmitiendo? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Ya estaba pensando en eso. Bueno, estamos llegando a ustedes a través del canal 46 de Win Telecom, a través del canal 110 en Claro TV, Claro, y a través del canal 1101 en Claro Digital también. Bueno. Además, de las Daniel, redes. a través de todas las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de modo que tenemos todas las formas de llegar hasta ustedes. Este canal va avanzando de manera indetenible, increíble el crecimiento que va teniendo, la modernización cada día que se está realizando y cómo va creciendo también la televidencia de estos medios. Como ya había anunciado Julián, en el día de hoy nosotros tenemos un programa poco común, diríamos así, porque se trata de un periodo que apenas hoy se menciona, ¿verdad? Pero hay que acogerlo y mencionarlo y darle el justo valor que tiene. Es el periodo medieval, la Edad Media, y sobre todo no nos interesa tanto como época histórica, sino como época del pensamiento, época que ha marcado, vamos a decir, lo que ha sido el recorrido filosófico hasta nuestros días. Claro, somos resultado y venimos porque hemos pasado por esa época y por eso hoy somos modernos y hasta posmodernos, como algunos quisieran decir. Pero sin la Edad Media no entenderíamos lo que somos ni dónde estamos hoy. Así es que el tema de hoy es eso, el pensamiento de la Edad Media, que es esencialmente un pensamiento cristiano. Así es. Bueno, la Edad Media tiene una característica muy especial y es que necesitó que surgiera la Edad Moderna y Contemporánea para que ella recibiera su nombre de Edad Media, porque hasta tanto no entraban otras, entonces esa era la moderna, ¿verdad? Esa era la última. Siempre sucede eso con el segundo, ¿verdad? O con el del medio, que el del medio es del medio después que aparece el siguiente. Hasta que el siguiente no aparece, el del medio no es del medio, sino el último. Entonces eso pasa con la Edad Media. Es un periodo muy especial, así como lo ha dicho Daniel. Nosotros hablamos de la filosofía presocrática, hablamos de la filosofía de los socráticos, hablamos de la filosofía moderna y contemporánea cuando entramos en los temas de el materialismo, el racionalismo, el empirismo, y parecía como que habíamos sobrevolado por encima del periodo medieval, pero no, estábamos reservándolo para un tratamiento especial y eso es lo que corresponde en el día de hoy. Hacia alrededor de mediados del siglo V después de Cristo, cuando se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, se suele citar también el fin de la Edad Antigua.
y hablarse de el inicio del período medieval, de la Edad Media, que se extenderá por mucho tiempo, prácticamente por 1 milenio, por 1000 años, hasta la caída entonces de la otra parte del Imperio Romano, que sería el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, también a mediados, en la segunda mitad del siglo XV. Es decir, que esos 10 siglos de historia y de filosofía corresponden a ese periodo medieval. Juan, me gustaría hacer una puntuación en esto. Eso en cuanto a historia. En cuanto a historia del pensamiento, muchos autores ubican la filosofía medieval a partir del cierre de la Academia de Platón, que ya era en el siglo V. El emperador decretó el cierre oficial de la Academia de Platón, pero que ya no existía. Era solo para anunciar que ya era pensamiento cristiano lo que de ahí en adelante iba a reinar. Por eso muchos ubican a partir del cierre de la Academia de Platón ya el comienzo del pensamiento oficial cristiano de la Edad Media. Sí, tú sabes que es arbitrario esa clasificación, porque es de acuerdo a cómo lo consideran algunos tratadistas. Por ejemplo, en el caso filosófico, hay un pensador de una importancia capital que es San Agustín, del que nosotros hemos de hablar en este programa, y San Agustín cae anterior a ese periodo del final del Imperio Romano de Occidente. Es decir, que si fuese atendiendo a esa división histórica, tal vez habría que dejarlo fuera, pero no. Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, comienza también mucho antes, incluso el pensamiento de Orígenes y de los padres de la Iglesia, que hicieron también aportes importantes, no solamente en el campo teológico, sino también eventualmente o puntualmente en el campo filosófico. No, y comenzaría decididamente a partir de Pablo de Tarso, ¿verdad? Ya con Pablo comienza entonces ya una evolución que va a llevar a todo este pensar de la Edad Media. Pero, como decía Juan, esas son cosas un poco arbitrarias pero hay que puntualizarlas para que sepamos que todas estas cosas existen, ¿verdad? Así es. Y lo importante para nosotros es caracterizar este tiempo que, partiendo de Jesús de Nazaret, digamos, hasta la Reforma Protestante, que diríamos hasta la Reforma Protestante, cuando termina, digamos, oficialmente la escolástica, ya caracterizar este tiempo, las escuelas y los pensadores principales que se han dado cita en la historia del pensamiento. Bueno, me parece interesante, aunque tú dices hasta la Reforma Protestante, también se habla del descubrimiento de América como un acontecimiento importante para dar inicio a una nueva era. Y muchos también hablan de la invención de la imprenta como un acontecimiento importante y también la Reforma Protestante. No, claro, lo que yo me refiero ya no son a los hechos históricos, sino a los hechos que dijeron el pensamiento, vamos a decir, del periodo medieval, en este sentido. Bien, así es. Pero, como decía Daniel, hay muchas personas que han llamado oscurantismo a ese periodo medieval, porque el peso específico de la teología y de la religiosidad es significativo alrededor de la filosofía y se entiende que de algún modo abraza y atrapa el pensamiento filosófico durante todo ese periodo, y el que no da una valoración especial a ese campo de la teología y de la religiosidad, entonces lo ve como un periodo vacío. Además, el fenómeno del feudalismo, que a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, se atomiza toda la parte de ese imperio, surgen múltiples reinos en todo lo que era la Galia, la Hispania, la Britania, y esos nuevos reinos entonces van a provocar un nuevo modelo de organización social, una composición social diferente que se da alrededor del feudalismo y que establece como unos estamentos sociales, con la nobleza, con la realeza, ahora con el clero, porque la iglesia
el Papa y los obispos se van a convertir también en un poder importante y en una corriente de influencia social importante, de modo que surge ese gran estamento social que se va a desarrollar durante todo ese periodo medieval. Julián, ¿qué podemos decir con relación al desarrollo del periodo medieval, no solamente en términos históricos, sino también en términos de pensamiento? Bueno, yo creo que hay un hecho, un punto de partida para generar el pensamiento de la Edad Media y que ya ustedes hacían referencia. El origen del cristianismo que se da con el hecho del nacimiento de Jesucristo. Entonces, a partir ya de Jesucristo, la predicación de los apóstoles y entre todos ellos un no apóstol, Pablo, porque él mismo se autodenominaba un aborto de apóstol. Entonces, yo creo que podemos situar el origen del pensamiento griego a merced de los hechos históricos que han ido caracterizando esta época. Yo creo que a partir de Jesucristo y su predicación se da una confrontación en dos actitudes que versan sobre el hombre y sobre el mundo, que es la actitud basada en la fe y la actitud basada en el logos griego, en la razón. Entonces, el origen del pensamiento cristiano siempre se inició como una interpelación de la filosofía a el cristianismo. Y entonces esa interpelación, el cristianismo se vio obligado a responder a esas interpelaciones de la filosofía griega. Y entonces la base del pensamiento medieval, como dice Daniel, para mí, que está a la raíz de esa confrontación entre la filosofía griega y la actitud de defensa sobre los fundamentos de la fe. Y entonces podemos preguntar, lo cual tal vez no es un asunto de radicalidad, pero podemos preguntar por qué triunfa el cristianismo. Bueno, hay autores que dicen que la realidad socioeconómica del Imperio Romano y la influencia del Imperio Romano en el cual el cristianismo empieza su desarrollo es un factor. Pero otro factor que incide directamente en el pensamiento cristiano es la conversión de algunos, pero de una minoría de intelectuales cultos que se dedicaron a la defensa de las verdades de la fe. Entonces, hay varios puntos en los cuales el pensamiento cristiano entra en contraste con la filosofía griega y son elementos novedosos no planteados por la filosofía griega. ¿Cuáles son unos de esos puntos? Primero, la idea de la creación. Es un punto fundamental dentro del pensamiento griego. Los griegos no contemplaron la idea de la creación. Ustedes recordarán, aquí hablamos de la búsqueda de un principio a partir del cual se originase toda la naturaleza, el arché, y ese elemento material era propiamente un elemento de la naturaleza, a excepción de Anaximandro, que planteó el apeiron, y luego más adelante, bueno, Platón, que va a influenciar todo el pensamiento medieval de tal manera que la doctrina predominante de la época va a ser el platonismo desdoblado en neoplatonismo y el neoplatonismo cristianizado de alguna manera. Entonces, otro elemento fundamental del surgimiento de esta confrontación de los fundamentos de la fe y de la razón griega es la idea de que la idea de creación está vinculada a un ser superior
mundo sensible, que es la concepción de Dios o del Dios cristiano, y es que ese Dios entra en la historia. Y al entrar en la historia, pues se hace parte de los asuntos del hombre y del mundo. Y de ahí entonces el hecho es que esa dimensión no sensible que entra al mundo a través de la historia no era una concepción planteada por los griegos. Por ejemplo, en la idea de creación tenemos a Parménides, quien plantea que de la nada no puede surgir algo. Y efectivamente, en oposición a esa idea de Parménides, pues el cristianismo va a plantear, o el judeocristianismo va a plantear que Dios efectivamente creó el mundo de la nada. Sin embargo, esta concepción, en la cual no fue contemplada en el pensamiento griego, encuentra eco en algunos pensadores. Por ejemplo, el mismo Platón planteó la idea de una inteligencia ordenadora, el demiurgo, que luego va a ser asimilado o comparado con el Dios de la religión, el Dios del cristianismo, y Aristóteles planteó la idea de un primer motor inmóvil que mueve todo, y los estoicos pues plantearon la idea de una razón cósmica. Entonces, estas son ideas que de alguna manera encontramos en el nacimiento del pensamiento cristiano y que entran en contraste con la filosofía griega. Otra idea que va a ser introducida en el pensamiento griego es la idea de que Dios es providente. ¿Qué significa? Bueno, que Dios, al decir que entra en la historia, Él se va a preocupar de los asuntos del hombre y del mundo. Y entonces ya no solo del hombre, es decir, no es una relación propiamente de ese Dios, ese ser superior con el hombre, sino una relación con todo el mundo, con todo lo creado. Y ese Dios providente, pues también, aparte de la idea de creación, está la idea de monoteísmo. La filosofía griega, pues, de alguna manera, era una filosofía que se fundamentaba en el politeísmo, o había politeísmo, una diversidad de dioses, y entonces el cristianismo naciente o el pensamiento cristiano naciente va a fundamentar una idea no contemplada por la filosofía griega, que es el monoteísmo. Bien, entonces, yo pienso que antes de ir a la primera pausa, porque estamos en este momento ya de hacer una primera pausa, decir solo que se mezclan estos elementos, la fe y la razón, y sobre todo se va a debatir en toda esta Edad Media cuál es el lugar de cada una, ¿verdad? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la razón? Y sobre todo, ¿cómo son compatibles ellas? ¿Cómo no debe haber contradicción entre una y la otra? Y explicar el problema del mal, de dónde procede el mal, si Dios hizo al hombre libre. Todo esto van a ser los temas de la Edad Media, que nosotros tratar de demostrar que Dios existe y que es compatible con nuestro pensamiento y con la filosofía. Pero Juan, vayamos. Yo creo que Julián ha provocado, ha dejado sobre la mesa una provocación con esa referencia al pensamiento platónico en el periodo medieval, porque va a ser necesario hacer una distinción entre el pensamiento agustiniano de la primera parte del medioevo y la gran incidencia del pensamiento aristotélico, también griego desde luego, pero por ejemplo a través de Averroes, que llega al mundo hispano, ¿verdad? Y a Occidente, y que Tomás de Aquino desarrolla con tanta fortaleza, que tú mismo has hecho referencia al motor inmóvil, que entonces Tomás de Aquino va a incluir dentro de la suma teológica.
Vamos a pasar a una pausa y entonces volvemos con ustedes en solo unos segundos con este tema de la filosofía medieval. Aquí estamos de nuevo con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Hoy tenemos un tema, como decía Daniel, apasionante, que es el tema de la filosofía medieval. Es un periodo en que el pensamiento filosófico tuvo una relación muy estrecha con la teología. Se habla de la amistad entre filosofía y teología durante este periodo. Juan, cuidado con esa amistad, porque Pedro Damián decía que la filosofía es anchila teología, es esclava de la teología, lo que otros van a decirle, no es así, cada cual tiene su valor. Sí, bueno, en el pensamiento tomista también se suele hablar de que en una discusión entre filosofía y teología, la teología tiene la primacía porque refiere a Dios, que es lo absoluto y que es lo perfecto. Pero ya tú sabes que en el periodo moderno y contemporáneo habrán profundas críticas a ese pensamiento, incluso el propio Kant, Immanuel Kant, criticó ampliamente esa idea. Bueno, hemos estado hablando de San Agustín. San Agustín es clave, fundamental, cuando se habla de filosofía y de teología y de medioevo en sentido general. Y terminamos hablando de la influencia de la filosofía griega, especialmente del platonismo y del neoplatonismo en el pensamiento de San Agustín. Y estaba el profesor Julián refiriéndose al respecto. Profesor, adelante. Bien, lo que estaba planteando es de las ideas que fue generando el pensamiento cristiano que no fueron tratados por la filosofía griega. Por eso el pensamiento cristiano va a generar una novedad que no contemplada y que en algún momento entraba en contraste con la filosofía griega o los fundamentos de la filosofía griega. Hay una idea que plantea el cristianismo naciente y que fue ampliamente desarrollado por San Agustín, es el sentido de la historia. Es decir, habíamos dicho que Dios entra en la historia. Y ese hecho de que Dios entra en la historia, bueno, se da propiamente a partir de un acontecimiento que es la encarnación de Jesucristo. Pero eso genera en el pensamiento cristiano una concepción lineal de la historia, a diferencia de la concepción cíclica de los griegos. Los griegos planteaban el eterno retorno, de que las cosas parten de un punto de partida, se despliegan y vuelven a ese punto de partida, y en relación al hombre plantean de que el hombre vuelve otra vez en algún momento volver a vivir su vida. Entonces, está el asunto de la historia, de que la historia es lineal, empieza en un punto de partida y en San Agustín aportes importantes y es, diríamos, el punto de partida para una disciplina también que se llama filosofía de la historia. Y sobre todo esta idea está recogida principalmente en la obra de San Agustín de Civita Dei, la ciudad de Dios. Entonces, yo creo que con esta idea podemos dar paso a introducir a San Agustín y que Daniel pues también quiere plantear sus ideas y su aporte con respecto a San Agustín. Sí, quisiera comenzar caracterizando la Edad Media. Todavía hay que decir una idea. Se dan realmente, digamos, desde la predicación de los apóstoles hasta el año 800 más o menos, se da
una escuela que es la que predomina en el pensamiento, de la que San Agustín es el principal pensador, que se llamó la patrística, es decir, la doctrina de los padres de la Iglesia. Acuérdense que en este momento lo que existe es la Iglesia católica, no hay otras iglesias católicas el cristianismo, el catolicismo, porque después lo demás viene con la Reforma Protestante. Entonces, la doctrina de los padres de la Iglesia se ubica hasta el año 800 y de ahí entonces, a partir de ahí, la escolástica, ¿sí? Las escuelas de la Edad Media, los maestros medievales, cuya figura principal es Santo Tomás de Aquino. Ya estamos en el comienzo del segundo milenio, ¿verdad? Que a propósito, Daniel, tú mismo precisas, San Agustín es la figura más relevante de la patrística, pero no es el que la inicia. Claro. Y Tomás de Aquino es la figura más importante de la escolástica, aunque pero no la inicia tampoco. Claro. Y eso es, pero como corrientes Bien. se puede resumir el pensamiento medieval en las doctrinas y las exposiciones de estas dos corrientes. Así Bueno, yo creo que, como hemos dicho en otras ocasiones, hay autores y épocas que sintetizan épocas. Por ejemplo, Platón y Aristóteles sistematizaron el pensamiento filosófico que llevaba alrededor de 2 siglos y algo de debate y de discusión. O sea, el pensamiento de la patrística, bueno, pues empieza con los padres orientales, los padres latinos, con Orígenes, Ireneo, y San Agustín tiene la virtud de sistematizar los grandes debates que se van dando, como lo hizo Descartes, como lo hizo Kant, como lo hizo Hegel, y que en este caso también tiene la virtud Santo Tomás de Aquino, que sintetiza toda una serie de problemáticas en su famosa obra La Summa Teológica. Sí, y mira, hay algo importante que referir en relación con Agustín y Tomás también, Daniel, y es que Santo Tomás desde muy jovencito ya estaba orientado en el campo de la teología y del cristianismo y la religiosidad. En cambio, Agustín no. Pero eso también tiene su explicación, porque en los tiempos de San Agustín, la iglesia estaba en su proceso de composición. Y hasta el cristianismo mismo, estamos hablando del siglo IV y el siglo V, y hacía muy poco tiempo en que la iglesia había sido reconocida como doctrina oficial en el Imperio de Roma, y también estaba todavía se estaban celebrando concilios importantes para definir como el marco lógico, conceptual y también evangélico en términos del canon bíblico de la iglesia en los tiempos de Agustín. De modo que Agustín incluso entra un poco tarde en términos de la edad y termina siendo una figura estelar para la iglesia y para la teología. O sea, yo creo que en este caso tú refieres un hecho importante que podemos darle soporte histórico. Es decir, cuando cae el emperador romano, la figura más prominente que queda es la figura del Papa. Y entonces esta figura prominente a la caída del emperador, quien establece de alguna manera justificación a el desarrollo político del papado, es San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios razona de esta manera. Plantea que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Y entonces significa que esa dimensión del alma y esa dimensión del cuerpo, el alma encuentra una repercusión en lo divino. Y entonces está lo divino representado por Dios y el cuerpo representado por lo terreno. Entonces la pregunta es, ¿quién ha de dominar a quién? Los griegos plantearon el predominio del alma sobre el cuerpo. Entonces, en la representación de lo divino encuentras representación en lo terrenal.
El Papa representa lo divino y los reyes representan lo terrenal. La pregunta es, ¿quién debe dominar a quién? Y entonces ahí se plantea que si el Papa representa lo divino es superior al mundo terrenal, entonces el Papa ha de asumir la autoridad sociopolítica como herencia que había dejado el emperador. Y ahí nace entonces una teoría sociopolítica desarrollada por San Agustín que favorece el papado y el dominio del papado que duró alrededor de 10 siglos, siendo la autoridad suprema sobre todos los reinos que debían obediencia al Papa. Esa teoría desarrollada por San Agustín se conoce con el nombre del cesaropapismo. Es decir, el Papa ahora convertido en poder absoluto de todo lo terreno, y eso de alguna manera... En sumo pontífice, que es una figura exacto. real. Entonces, significa que esa concepción política encuentra explicación en el pensamiento de la patrística y sobre todo en San Agustín. Miremos un aspecto. San Agustín realmente era africano, de Algeria. Llegó a ser obispo porque era provincia del Imperio Romano en ese entonces. Para que vean que en África también hubo grandes pensadores. Bueno, en el periodo Cartago era africana también. Y era una de las ciudades más importantes de la época. Y de alto desarrollo, sí. Es decir, que no es lo que a veces pensamos. Sí. San Agustín realmente le interesa la felicidad humana, digamos como meta. El hombre nació para ser feliz y él se centra en lo que él concibe como la única meta entonces para el ser humano. Para ser feliz necesita el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Entonces en eso va a centrar Agustín casi toda su filosofía, en ese esfuerzo. En eso consiste la más alta labor del espíritu humano. En esa sería su meta. Porque fuera de esto, dice San Agustín, todo conocimiento, toda curiosidad, toda pregunta, toda pretensión humana se desvanecen porque aspiran a lo corporal, a cosas externas, pero aquello va hacia el interior, hacia el espíritu, hacia el alma, ¿verdad? Porque dice San Agustín, miren, lo importante para nosotros como filosofía es esto, esta teoría del conocimiento de San Agustín. Dice, porque el que sabe de todo, pero no conoce a Dios, no puede ser feliz. Pero, sin embargo, es feliz el que lo conoce, aunque no sepa de otras cosas. Y si alguien conoce a Dios y lo otro, es decir, el mundo, entonces no será más feliz que si solo conociera a Dios. Porque en Dios está también el mundo incluido. Pero en el mundo no está Dios incluido. Esa sería la conclusión de San Agustín. Agustín analiza así las profundidades del alma humana, las inmensas aspiraciones, deseos, desconocidas en nuestro interior. El ser humano se conoce tan poco porque está hacia afuera, no hacia adentro. No busques fuera, dentro de ti es que está la verdad, va a insistir San Agustín. Observa cómo los seres humanos van y vienen, se impresionan ante las cosas, ante las alturas de los montes, las poderosas olas de los mares, los anchos cauces de los ríos. Estamos impresionados ante este mundo, ante esos lejanos brillos que son las estrellas, las inmensidades de los océanos. Y sin embargo, entonces, en todo eso se olvidan de sí mismos. No saben quiénes son, no se han visto por dentro. Y ahí es donde está lo grande de ellos, en sí mismo, buscar dentro de nosotros. Qué grande San Agustín, ¿eh? Nos está revelando una dimensión tremenda en plena Edad Media. Y es pura filosofía. En él está planteando puramente un pensamiento filosófico, y ahí es que desarrolla Julián su teoría del iluminismo. Es decir, el conocimiento humano es como un bombillo que Dios prende en nosotros.
aquellos que buscan conocer. Y Dios lo enciende para que nosotros veamos la verdad, porque esa verdad es Dios mismo. Cuando tú conoces una verdad del mundo, por ejemplo, el átomo tiene esta estructura, eso es Dios en ti, que está entendiendo su luz para que tú veas un aspecto de Él, un aspecto limitado de Él, pero una verdad que es parte de la verdad plena, que sería Dios. ¿Verdad? Bueno, yo tengo que hacer una referencia, porque yo creo que Julián ha sido como muy suave, muy light en el análisis del poderío del papado en este periodo, sobre todo del primer medioevo. Ciertamente, con la caída del emperador de Roma, la figura que queda con mayor autoridad es la figura del Papa. Pero con la fundación del Imperio Romano de Oriente se traslada a Constantinopla, que sería luego, ¿verdad?, Bizancio, que luego sería, o la Nueva Roma, que luego sería llamado Constantinopla en honor a Constantino. Con el traslado de la sede imperial, tú sabes que el patriarca de Constantinopla va a tomar una fuerza y un poder y una influencia también importante. De modo que eso generó una competencia sistemática entre la figura del Papa y la figura del patriarca de Constantinopla. Y hubo incluso varios encuentros y concilios en los cuales había discordancias importantes que, como saben ustedes, terminó finalmente a mediados del medioevo con la división, con el cisma de Oriente, en que ya la Iglesia Católica de Oriente se distancia de la Iglesia Católica de Roma y surge entonces el catolicismo ortodoxo oriental, que no responde a la figura del Papa. Es decir, que no todo el tiempo, desde luego, el Papa tuvo esa influencia y ese poder, e incluso en el caso de Carlomagno y la conformación, la coronación que hace el Papa de Carlomagno como emperador, es una jugada en buena parte política que se da desde el papado para tomar poder militar y en consecuencia poder equilibrarse en cierto sentido con el poder significativo que tenía el patriarcado de la Iglesia en Constantinopla, ¿verdad? La Iglesia oriental. Y ni decir posteriormente, ya en la segunda mitad del periodo medieval, cuando se produce incluso el cisma de Occidente, de Aviñón, que termina en un periodo incluso la existencia de dos papas. Sí, Julián, tú querías... No, o sea, lo que refería básicamente del obispo de Roma es que la sociedad se organiza en función a un pensamiento. Y lo que resaltaba era básicamente el pensamiento político de San Agustín en la Ciudad de Dios, de cómo se justifica ese hecho histórico de dominio y de poder que está contemplado en la Ciudad de Dios. Entonces, yo creo que hay un elemento que Daniel señala de San Agustín, la teoría del iluminismo, que es una réplica de la teoría de la reminiscencia de Platón. Es decir, Daniel refirió el cierre de la Academia de Platón, pero quedaron 4 escuelas con predominio, que fue el platonismo, que fue el aristotelismo, los estoicos y los hedonistas. Pero que después el surgimiento o la renovación o el replanteamiento de la filosofía de Platón, que generó el neoplatonismo, teniendo su máximo representante a Plotino y otros pensadores, Porfirio. Esto da al traste de la corriente que quedó con mayor predominio de pensamiento, que fue el neoplatonismo, y es exactamente entonces el punto en el cual San Agustín
se monta. Es decir, que de alguna manera San Agustín es un heredero del platonismo y sobre todo el neoplatonismo, pero ya concebido a partir de los puntos fundamentales del cristianismo. Ok, Julián, vamos a, porque tenemos que ir a la otra pausa, a resumir ya San Agustín para dejarlo tranquilo. A San Agustín y decir algo Santo Tomás de Aquino en los pocos minutos que nos va a quedar para el próximo acápite de este programa, ¿verdad? Entonces, un pensamiento San Agustín que todavía hoy nosotros podemos reflexionar y podemos aprender de esto. Para San Agustín el amor, la realización del amor es lo más grande porque Dios es el amor. Y San Agustín te aconseja para que dirija tus acciones, ama y haz lo que quieras. Ama, pero ten en cuenta lo que es digno de amor. Aprendamos algo de San Agustín y reflexionemos sobre la importancia del amor. Vayamos a nuestra próxima pausa, ¿verdad? Bien, pausamos. Continuamos, amigos, con ustedes, con su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando hoy del proceso de transición del periodo medieval a la edad moderna y estamos refiriendo a los principales tratadistas que accionaron la llave para pasar al periodo moderno. Profesor Daniel Vargas. Bien, estos temas son apasionantes, realmente porque tienen que ver con lo que nosotros somos hoy. Se habló de la transición hacia la modernidad, pero ya hoy se habla de la transición de la modernidad a la posmodernidad, ¿verdad? Como que aquello que nos transmitieron también ha sido superado. Tú dirías, ¿y de qué agarrarse entonces si todo va siendo superado? Vamos de etapas en etapas. ¿Qué nos asegura que aquellos que proclamaron la modernidad era correcto? Si hoy estamos diciendo que no, que tampoco, que hay siempre déficit en cada época y que tiene que ser, es el camino de perfección del ser humano. Vamos caminando hacia lo infinito, como decía Hegel. Bien, ¿cuáles son los elementos de esta transición que ya Julián y Juan habían mencionado? Aparecieron algunos pensadores, fueron muchísimos, pero los más representativos. Quisiera mencionarle al maestro Johannes Eckhart. Estamos entre el siglo XIV y el siglo XVI, ¿verdad? Johannes Eckhart en Alemania fue un escolástico dominico. Claro que estas personas todas fueron acusadas de herejes dentro de la iglesia. Claro, había una ruptura. Estaban diciendo cosas diferentes a como se había dicho en ese momento, y eso es lo que significa ruptura. En lo antiguo surge lo nuevo, como decía Julián, en ese mismo seno. Fueron monjes, fueron sacerdotes, que hicieron estas transformaciones, como lo va a hacer también Guillermo de Ockham, ¿verdad? Era también un fraile franciscano, que fue acusado de hereje también, ¿verdad? Tuvo que huir de Inglaterra, irse a París, donde lo apresaron, y de ahí pudo irse a Múnich, Alemania, donde murió. Fueron personas que pagaron un precio alto, pero nos dieron el mundo en que hoy nosotros nos encontramos. Tenemos a Nicolaus Cusanus, en español le llaman Cusano, ¿verdad? Que nace y muere ahí a la orilla del río Mosela, en Alemania. En la ciudad de Kues, que yo pude visitar su tumba. Es una persona muy querida, ¿verdad? Ahí va mucha gente como en especie de peregrinación a la tumba de este señor, que también fue acusado de hereje, ¿verdad? Todas estas personas fueron criticadas, y Jacob Böhme,
que aunque no fue un monje, fue un místico también. Dentro de esto, un místico popular. Él era un zapatero de profesión, pero desarrolló sus ideas desde ahí. Como místico, todos estos son místicos, versan sobre Dios y el alma, no sobre la naturaleza en sí. La relación del hombre con Dios, del alma con Dios. Y aquí es donde se basa, por ejemplo, Jacob Böhme, que dice Hegel, que fue el primer filósofo alemán. Para él, por ejemplo, no existe el mal, no existe el infierno. O sí existen, pero están en Dios, porque no hay nada fuera de Dios. Dios comprende lo bueno y lo malo, porque todo está en Él. Vean, claro, es un pensamiento diferente a como se estaba planteando, ¿verdad? El mal como un tipo revolucionario en este sentido, pero no deja de estar dentro de lo que fue el periodo medieval, pero ya marca indicios de algo diferente, ¿verdad? Y así es que él proclama la libertad del individuo. Y él dice que cada uno puede ser un Dios propio. Somos como dioses propios nosotros a través de nuestra libertad. Y podemos transformarnos en ira o en luz. Nosotros podemos ser todo en este sentido. Es un pensar diferente, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, Tomás, Agustín también proponía en esto. Y va a decir que Dios no es todopoderoso, porque Él no puede violentar nuestra libertad que nos es propia. Claro que a todas estas personas se le va a ver como herejes, está claro, ¿verdad? Pero nos va a dar el tiempo nuevo. Entonces, la misión del ser humano para estas personas es encontrar esa unidad con Dios, ser uno con Dios. El alma aspira a Dios y hasta que no esté uno con Dios va a estar intranquila. Y ese es el proceso de transformación que el ser humano debe buscar. No fue fácil. Por ejemplo, el maestro Eckhart fue acusado de hereje. Él apeló al Papa porque él decía que él no era un hereje. Él está reflexionando con toda propiedad. Todo quedó así tranquilo después de su apelación al Papa, pero 2 años después de su muerte fueron prohibidas 28 de sus enseñanzas. 2 años después de su muerte, ¿verdad? Es el precio que tuvieron que pagar. Él tuvo suerte, ¿verdad? Con su apelación al Papa. Claro, tuvo suerte porque algunos pagaron con su vida. A pesar de que apelaran. Claro, a pesar de que apelaron. Entonces, el periodo de transición en sentido general en estos pensadores, porque también vamos a hablar especialmente de Occam, y el nominalismo, pero el periodo de transición se ve marcado con, recogiendo estas ideas, aparece un inglés llamado Roger Bacon, no Francis Bacon, el que conocemos siempre en la filosofía. Roger Bacon ya que exigiendo que la ciencia y la filosofía estén libres de dogmas, que solo se basen en la razón y es en la experiencia, en la observación, en el experimento, y ya esto marcó como la energía y una separación. Despertó energía tanto a nivel de la fe como a nivel de la razón. Aquí se forman los frentes y se forman las personas reflexionando sobre todas estas situaciones. También va a acentuar este periodo, va a acentuar lo individual. Es decir, el individualismo que va a ser propio también de la modernidad y el pensamiento autónomo, que cada cual tenga la facultad de pensar por sí mismo y no dirigido por los dogmas o por los cánones de fe y todo esto. Todo esto va a entrar en lo que sería la modernidad, ¿verdad? Entonces, además del individualismo y la libertad de dogmas, la ciencia basada en la observación, en la experiencia, en el experimento, también se va a acentuar entonces la libertad del individuo. Eso va a ser propio también otro elemento que va a estar en la modernidad. Esa libertad del individuo y la importantización especialmente que va a tener la lógica y la matemática. Vean que en la ciencia moderna la matemática va a ser ya
metódicamente asumida. Todo esto va a marcar lo que sería entonces la modernidad. Pero vean que lo teníamos ya en estos pensadores medievales. Ya ellos tenían los gérmenes de todo esto, lo que allí ya se va es como a sintetizar, a coger y a desarrollar ya. Por un lado, la fe y por otro lado, la razón, que por un tiempo se van a ver como enemigas casi y se van a atacar, pero vemos que no, que al final hay una síntesis entre todo esto, como apuntala Julián y como señala también la dialéctica, ¿verdad? Que las contraposiciones llevan a una síntesis, en definitiva. Julián, tú querías señalar algo sobre Guillermo de Ockham y su doctrina nominalista, ¿verdad? Que fue quien más influyó en todo esto a nivel de pensamiento y de ciencia. En Ockham se marca ya lo que sería la ciencia moderna realmente. Bien, yo creo que el pensamiento de Guillermo de Ockham de alguna manera está empalmado con el de Duns Scotus. Y entonces, Duns Scotus, que es un franciscano que estudió en la Universidad de Oxford, Cambridge y luego pasa a París, él también hace un sistema filosófico igual que Santo Tomás de Aquino. Y entonces un punto del pensamiento de Duns Scotus, él siendo franciscano, fueron seguidores de la tradición de San Agustín, y San Agustín de alguna manera no, sino que fue platónico y neoplatónico. En San Agustín hay una teoría que ya la hemos enunciado, que se conoce con el nombre de iluminismo, de que Dios ilumina el entendimiento del ser humano para que éste pueda conocer la verdad de las cosas. Y entonces, con la influencia de Aristóteles, va a plantear que el conocimiento de la realidad de las cosas, de los universales, eso puede ser conocido a través de un proceso de abstracción. Y que el ser humano no conoce de manera directa las realidades individuales y singulares, sino que lo conoce a través de la dimensión universal. Entonces, en este sentido, va a plantearse también que se va a dar una cierta supremacía de la voluntad sobre el entendimiento, y que el hombre es un ser libre, como apunta Daniel ya de Boehme, de que se resalta la libertad individual. Entonces, en esta discusión de los universales y de las realidades individuales, Guillermo de Ockham va a plantear que, no es posible que se conozcan esas realidades universales a partir de la abstracción que dice Aristóteles y que de alguna manera critica Duns Scotus, y que va a ser uno de los puntos críticos de Guillermo de Ockham. Y que para Guillermo de Ockham, entonces, de alguna manera, él, aunque no era científico, pero sí su teoría de los nombres, es decir, lo que existen son realidades individuales, no existen realidades universales, y que estas realidades individuales, cada una tiene su nombre. Y de ahí viene la teoría del nominalismo. Entonces, ¿qué punto es importante destacar de Guillermo de Ockham? De que él, siendo filósofo, teólogo, pues su reflexión sobre el nominalismo y las realidades individuales dio el paso a la investigación científica. Y esa investigación científica entonces va a estar centrada en elementos particulares e individuales, el conocimiento de determinadas realidades en ese caso. Sí, él
nos dice que realmente lo general solo existe en nuestra cabeza como idea. No existe en ningún sitio, solo en nuestra cabeza. Lo que existen son las realidades. Por ejemplo, la dondeidad no existe, lo que existe donde. No existe la cualidad en sí, sino en nuestra cabeza, sino las cosas que tienen ciertas cualidades. No, y así sucesivamente. Entonces él dice lo general solo son nombres. Y ahí es que viene el nominalismo. Es una Esos abstracción. solo son nombres que le ponemos, que ponemos para ubicarlo en este sentido. Y esa es una idea muy... No, Así y es. que esta idea influyó en Hume y en Locke. Locke va a decir que los universales son creaciones de la mente, pero que no hay ninguna realidad universal. Si tú dices todo hombre no tiene un referente existencial. Entonces, yendo al punto que estaba planteando de que la investigación científica se inicia con el estudio de las realidades individuales, de que solo podemos dar cuenta de esa realidad individual. Otro elemento que fue importante en Ockham es la concepción de que el orden del mundo es un orden fáctico incontingente. Es decir, no hay un fundamento sobrenatural de esa realidad mundana. Julián, mira, entonces, con relación al ser humano, también ve que el individualismo se va a desarrollar ahí. Yo como individuo, porque lo que existo soy yo concretamente. El ser humano no existe. Quien existe es Juan, Julián, Daniel. Bueno, Eso es un empirismo y una visión nos lleva, inductiva. Por eso es que le digo que él fue el punto de inspiración de Hume y luego de Locke. O sea, en el sentido de que él pone el ejemplo de que Sócrates y Platón y Daniel y Juan son hombres. Es decir, como que la esencia de hombre está presente en cada uno de manera individual. Entonces, Ockham dice lo que existe es Daniel y tiene esa esencia individual, o sea, y tiene un nombre que se identifica. Por eso, la teoría del individualismo, de la libertad individual, que luego viene en la modernidad y que da paso al individualismo y al liberalismo, bueno, pues parte de esta idea de que la voluntad, la libertad humana tiene predominio sobre el entendimiento en ese sentido. Bien, vamos a cortarle la libertad a Julián porque tenemos que pasar a una pausa siguiente para dedicar los últimos minutos A discutir entonces. A discutir un poco esta parte. Muy bien, pausamos.